Integral Vida y Familia. Hola, ¿en qué puedo ayudarle? Somos terapeutas, médicos y familiares. En las últimas semanas me he sentido con mucho cansancio. Salud Integral, Vida y Familia. El consultorio está abierto a partir de ahora. Iniciamos. Salud Integral, Vida y Familia es un programa del Colegio Médico de Querétaro para todos. Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por permitirnos entrar en la intimidad de sus hogares, de su trabajo, de sus vehículos. Iniciamos con este programa de Salud Integral, Vida y Familia y Colegio Médico de Querétaro. Todas las entrevistas son con médicos colegiados, certificados, expertos en su especialidad, que con mucha generosidad nos comparten sus conocimientos. El objetivo es que ustedes se empoderen y cuiden su salud. Hoy nos acompaña el doctor Eric Soberanes Gutiérrez. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, agradezco la invitación. Les comparto un muy breve currículum del doctor. Egresó como médico general de la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle. Hizo la especialidad de Medicina Interna en el Hospital Ángeles Lomas, la especialidad de Geriatría en el Centro Médico ABC. Es médico colegiado y certificado ante el Consejo Mexicano de Geriatría. Actualmente tiene su actividad laboral a nivel privado en el Hospital Idalí, Moscati y Santo Tomás. Pues por aquí le dejamos, doctor. Estuvimos platicando y realmente tiene un currículum muy amplio y seguramente va a ser estas preguntas que tenemos y que el público nos hará, será de mucha importancia y empoderamiento para quienes nos escuchan. En el marco de haber celebrado el Día del Abuelo el día 28 de agosto, doctor, y en este mes el Día del Adulto Mayor, hoy platicaremos de las personas adultas mayores y su atención para disfrutar de una vejez digna. Estimado doctor Eric, ¿por qué es importante que nuestros radioescuchas sepan que hay especialistas de los adultos mayores, que son los geriatras, y desde qué edad se debe ya considerar tenerlos como médicos de cabecera a ustedes, los geriatras? Ok. Es importante tener en cuenta que el adulto mayor va cambiando fisiológicamente, pero también a las edades que ya deben de acudir al geriatra, que lo ideal sería a los 65, probablemente a los 60 estamos pensando que valdría más la pena, ya traen muchas enfermedades crónico-degenerativas que sí han sido cuidadas por buenos médicos generales, los internistas que apoyan mucho en esta parte, pero hay que recordar que todo mundo tiene ya un médico para cada especialidad, cada edad. Como los niños tienen los pediatras, los adultos mayores tenemos a los geriatras, ¿ok? Entonces deben de conocer que deben de ir para qué. De entrada, hacer toda una valoración de nuestros pacientes para ver qué están presentando, qué padecen, ¿ok? Porque no es lo mismo una enfermedad a los 30 años que algo a los 65. Claro. Y hay que valorar muy bien esa parte. Entonces, a partir de los 65 años, los adultos mayores ya deben de buscar a un geriatra. Sí, doctor. Sí, doctor, porque fíjese que se ha dado mucho de que alguien dice, tengo dolor de cabeza, voy con el neurólogo. Tengo algún problema gástrico, voy con el gastroenterólogo, siendo que los geriatras tienen un amplio conocimiento y con todos los cambios que vamos teniendo la población, que estamos envejeciendo, doctor. Doctor, ¿pudiera usted comentarnos en qué consiste la valoración geriátrica integral? Que es la que vamos a realizar todos los geriatras en la primera entrevista de nuestros pacientes. Pero lo que abarca es bastante amplio, eso es lo importante en la geriatría, porque valoramos desde las redes de apoyo que van a tener los adultos mayores, que tristemente en México algunos los tienen, la gran mayoría no, y es muy importante estas redes de apoyo porque a veces son los hijos, pero a veces he tenido pacientes que tienen 10 hijos y no conozco a ningún hijo. Lamentablemente, pero de repente va el sobrino. Entonces es muy importante cómo tienen esas redes de apoyo, de qué viven, en dónde viven, es muy importante saberlo. Y entrando a la parte médica, bueno, tenemos que ver qué tan independiente o dependiente son nuestros pacientes, porque de ahí parten muchas cosas. Las actividades diarias, las instrumentales, que si se pueden bañar solos, pueden comer solos. Parece algo tan sencillo, pero es tan importante a estas edades, porque me ha tocado ver pacientes que por deterioro normal pues ya no ven, y de repente ellos están cuidando a su esposa, pero la esposa también ya tiene muchos problemas. Entonces todo eso es muy importante valorarlo. Lo que llega a pasar después,
es que ya no se acuerda de las cosas. Es parte de la edad. No, es que hay que recordar y no dar por hecho estas cosas, porque nos puede estar dando indicios de un problema que va a progresar probablemente a un deterioro cognitivo. Y que podemos delimitar, por supuesto. O que se hace un diagnóstico muy a tiempo. ¿Qué más valoramos? Si el paciente está deprimido o no está deprimido, que es también algo muy importante, porque hay que recordar que muchos adultos mayores viven solos. Sí es. Los hijos Así llegan es. a ir a veces los domingos, o a veces no van, o ni una simple llamada de oye, ¿cómo estás? ¿Qué más valoramos? El grado de alimentación que pueden tener. ¿Qué más valoramos? Neurológicamente, si están bien, no están bien, si ya hay datos de deterioro. ¿Qué más valoramos? La funcionalidad física, si se pueden movilizar solos, si no se movilizan solos. Entonces todo eso es muy importante, por eso es llevarlos a un geriatra. ¿Por qué? Porque valoramos estos puntos. No es hacer menos otras especialidades, sino no ven estos otros panoramas. Algo también importante es que como geriatras podemos ser la cabeza de todo un grupo de médicos. Por supuesto. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hablar con el neumólogo, con el gastroenterólogo, con el cardiólogo. ¿Por qué? Porque de repente se juntan tantas cosas y los adultos mayores a veces no entienden ya bien las indicaciones. Entonces terminan tomando 2 medicamentos con diferente nombre comercial y el genérico era el mismo. Entonces es muy importante que acudan a una valoración médica integral con el geriatra. Por supuesto, doctor. Doctor, ¿cuáles son los cambios físicos normales de la vejez? Ok, son varios. Pero bueno, entre los más importantes y los que hemos notado que nos pueden dar más problemas, por ejemplo, es la visión. ¿Qué llega a pasar? Lo hemos visto, que de repente llega el paciente, se está enfermando muy seguidamente el estómago, al igual que su esposa o su esposo. Entonces nos vamos dando cuenta que no ven y llega a ver uno el refrigerador, tienen productos caducos. ¿Qué más pasa con esto? Perdemos la sensibilidad del gusto. Entonces ya no se dan cuenta si el producto ya está deteriorado y lo empiezan a comer. ¿Qué otra cosa pasa? Ya no escuchamos bien. Entonces cuando parece que los viejitos están gritando, y no están gritando, sino están tratando de que el otro lo escuche de una forma adecuada. ¿Qué problema estamos teniendo más frecuente que gracias a Dios ya se le está dando un énfasis muy importante? La sarcopenia, que es la pérdida de la masa muscular, pero no la perdemos a los 60, la empezamos a perder desde los 40 años. Entonces, si empezamos a preparar a nuestra población a que mantengamos una adecuada masa muscular y una adecuada fuerza muscular, vamos a llegar a un adecuado envejecimiento. Entonces es muy importante mantener esa parte, que hasta ahorita se está viendo, sí, y que se ha visto que a mejor masa muscular y a mejor fuerza muscular, mejor calidad de vida y sobre todo de sobrevida, que si llegamos a tener alguna enfermedad o algo, tenemos de dónde tomar reservas. Entonces es muy importante esa parte. ¿Qué más vamos perdiendo? Algo muy importante en los adultos mayores, la sensación de sed. Conforme crecemos vamos perdiendo esa sed. Tomamos menos agua. Muchísimo. ¿Y qué pasa? Llegan al hospital en la tarde, el abuelito completamente deshidratado, pero tampoco hay alguien que lo esté cuidando, oye, toma agua. Por supuesto, claro. Entonces tenemos todos esos problemas de conforme nos y vamos luego se deteriorando. confunde. Es algo neurológico cuando lo que hacía falta era hidratación. Claro. ¿Qué otros problemas tenemos? La memoria. Uf. Pero era lo que contaba hace rato, o sea, todo el mundo dice, es que es normal, ya tiene 80 años, pues es normal que se le haya olvidado. No, ¿por qué? Porque hay gente que llega a tener una capacidad académica mayor, entonces sabe encontrar sinónimos y sabe ir librando toda esa batalla de los olvidos. Entonces dicen, es normal, ya cuando llegan con nosotros ya tiene un deterioro cognitivo moderado en el cual, si lo hubiéramos detectado antes, bueno, se toman ciertas medidas. O de repente que empiezan los adultos mayores, que en las tardes, noches, el efecto de sunset que empieza a oscurecer, es donde se empiezan a confundir y empiezan, ya me quiero ir a mi casa. No, es que estamos en tu casa, papá. No, ya me quiero ir. Entonces son cambios que a veces ya nos los llevan muy tarde. Por eso es importante y hacer énfasis. Tiene 65 años, acudan con el geriatra. ¿Por qué? Porque el geriatra también nos va a encaminar a un envejecimiento exitoso, en caso necesario. Claro que sí, doctor. Uno de los temas más frecuentes en cuestión de salud es la depresión, como usted muy bien lo decía, y la ansiedad. ¿Cómo se manejan en esta edad, doctor, estos temas de salud mental que los tiene la población en general, pero en los adultos mayores es muy importante atenderlos adecuadamente? ¿Y quién mejor que ustedes? Sí se ve mucho la depresión por lo que platicábamos, ¿no? Que el abandono. El abandono es una de ellas, pero también
es difícil uno, conforme vamos creciendo, aceptar claro, que vamos en declive. O sea, yo cuando les explico a los pacientes, vamos hacia arriba en los años, pero en las funciones vamos hacia abajo. y eso afecta, por supuesto, las pérdidas, el aceptar cómo estamos envejeciendo. Pues simplemente el que escucho muy seguido, es que hace 3 meses sí lo hacía, o el año pasado todavía toleraba esta actividad. Cierto. Entonces irse enfrentando a la pérdida. Entonces dice el paciente, doctor, es que yo lo hacía y ya no puedo. No, pues sí, es que hay que ir aceptando que vamos a pasar eso, y hay gente que no lo acepta. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Caen en depresión. La pérdida de autonomía, la pérdida de independencia, por supuesto que a cualquiera nos afecta. ¿Y cuál es la que más les llego a quitar y con la que más se enojan, pero después lo entienden? Quitarles el coche. Okay. Esa es una pelea que tengo con los pacientes, que les digo, a ver, ya no tienen la capacidad de manejar, y hablo con los reflejos. Me dicen, doctor, es que ya está rayado todo el coche de un lado, ya se llevó 2 espejos y no entiende mi papá que ya no puede. Y yo los entiendo, porque dicen, mire, doctor, yo estoy nada más con mi esposa y la única forma que puedo a veces llevarla al doctor es con mi cochecito. Sí, señor, pero lo que me preocupa es que si ya se llevó 2 espejos, en una de esas choque o atropelle a alguien, y el problema que se crea. Entonces, quitarles el auto es quitarles independencia, y es algo que los deprime muchísimo, porque ahora me dicen, no, doctor, ahora tengo que esperar a ver quién se digna a llevarlo. Claro, y si no tienen recursos, es peor. Es peor, hay que esperar. Entonces entran en un grado de depresión que muchos dicen, ¿sabe qué, doctor? Prefiero morirme. Doctor, ¿y qué tanto la depresión nos lleva a la demencia si no es tratada oportunamente? Más que llevarnos a la demencia, hay que saberlo distinguir, porque hay pacientes que ya tienen deterioro cognitivo y llegan a tener depresión. Ahí se ocupan otras escalas, no es la que ocupamos habitualmente, pero no siempre van de la mano. O sea, a veces la depresión nos puede semejar un problema de memoria, sí, pero también es el punto importante como geriatras que tenemos que ver: ¿es depresión, es deterioro cognitivo o es falta de atención? Porque también muchas veces, ¿qué pasa? Les decimos algo y tendemos a... sí, y después, ¿qué me dijeron? ¿Qué me dijo? ¿Por qué? Por la tendencia a contestar simplemente claro, sí. Claro, sí, tiene toda la razón. Doctor, la polifarmacia en el adulto mayor es un problema cada vez más frecuente. ¿Y qué deben saber nuestros radioescuchas para ellos como adultos mayores y sus hijos, sus familiares, sobre cómo les afecta esta polifarmacia y cuándo considerarla? Porque pues con los años van doliendo, tenemos enfermedades crónico-degenerativas y aparte de lo que usted dijo, muy cierto, es el mismo medicamento pero con diferente nombre, y porque ya no veo o porque no tengo esa red de apoyo estoy tomando. Pero vemos adultos mayores con una polifarmacia tremenda, doctor. ¿Qué nos diría al respecto? Sí, es un gran problema que tenemos, porque no nada más el adulto mayor toma los medicamentos indicados por sus médicos. No falta que un amigo le diga, no, fíjate que yo tomo y me ha funcionado. No falta que la amiga le dice, es que esto me ha funcionado. Y sí es un gran problema, porque muchas veces tenemos que el adulto mayor va con el cardiólogo, el neumólogo, el gastroenterólogo, y después caen con nosotros. Entonces ya empezamos a revisar y están tomando 10, 12 medicamentos. Cierto, muy cierto. Entonces empezamos a revisar y de repente decíamos, híjoles, es que no se puede combinar con entonces ¿duerme bien? No, doctor, fíjese que en las noches no estoy durmiendo y al contrario tengo pesadillas. O muchas veces, ¿qué pasa también con algunos pacientes? El que no pueden dormir, les mandan antihistamínicos, algo que no se les debe mandar a los adultos mayores. ¿Por qué? Porque esos al otro día, como tienen un efecto anticolinérgico, van a amanecer al otro día todos desorientados. Entonces de repente, doctor, es que le dimos esto a mi papá y ahorita no reconoce. No, pues tráiganlo y ya revisamos si están tomando antihistamínicos. Y como son de libre acceso, claro, a veces va el señor y lo compra, o el de la farmacia los empieza a recomendar. Entonces, ¿qué es lo peligroso de la polifarmacia? Que muchos de esos medicamentos pueden potenciar efectos adversos. En muchos de ellos que me ha tocado ver, por tenerlos tranquilos y que no se depriman, no estén ansiosos, terminan los pacientes muy somnolientos, se levantan y ¿qué pasa? Se caen y entramos al síndrome de caídas y se fracturan y terminamos con una fractura de cadera, o se caen, tienen un trauma craneoencefálico que tenemos hemorragias subaracnoideas, o simplemente al otro día amanecen y están completamente desorientados por toda la cantidad de medicamentos que están tomando. Entonces sí es importante
que el geriatra tenga contacto con el resto de las especialidades. Gracias a Dios, yo con los médicos que trabajo les puedo marcar, oye, fíjate que tengo a tu paciente, ¿cómo ves si le cambiamos esto? ¿Por qué? Mira, tenemos sí, cámbiaselo, pero ya hablando. Y eso es lo que debemos de hacer muchos médicos, tener contacto todos con todos. ¿Por qué? Porque es por el bien del paciente, no por yo brillar, no. Simplemente el paciente está con tal medicamento, se me contrapone lo que tengo y nos puede tener muy buenos resultados, pero eso es saber hablar también con los otros médicos. Sí, y lo que decimos es, el geriatra debe ser ya su médico de cabecera, porque él es el que le hizo esta valoración integral, sabe qué padecimientos ha tenido, y en un momento dado que se presente alguna otra eventualidad, sabe qué es lo que está sucediendo, diferente de que andamos con uno, con otro. Es muy complicado el que un médico, por ejemplo, por decir algo, un cardiólogo tenga toda la información de este paciente, doctor. Usted hablaba de un tema muy importante que es de los que se quejan nuestros adultos mayores. El no poder dormir, el insomnio, es una demanda frecuente. ¿Cómo afecta la falta de sueño a los adultos mayores, doctor? Va a afectar mucho porque la calidad de sueño que tenemos, ahí se empiezan a restituir los neurotransmisores. Entonces, a menor calidad y cantidad de sueño, pues todo eso disminuye. Y sí se ha visto que si tenemos esos problemas de insomnio, vamos a tener problemas de memoria. Y no nacen adultos mayores, sino desde jóvenes. Si no tenemos la adecuada salud de dormir, las horas que debemos, en las condiciones que se deben de hacer precisas, pues vamos a empezar a tener esos problemas. Pero bueno, cuando uno es joven, pues no tomamos en cuenta eso. Sí, doctor. Pero ya tenemos el reflejo de los adultos mayores de que muchos traen un insomnio fuertísimo, que ya fueron sometidos, sobre todo mucho tiempo se ocuparon las benzodiazepinas, pero a diestra y siniestra. Claro. Y me ha tocado ver pacientes que ya son tan resistentes que tan adictos no también, porque ya tienen una dependencia tremenda, doctor. Y quitárselas es sumamente complicado porque entramos en síndromes de abstinencia muy fuertes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ir disminuyendo las benzodiazepinas e ingresar los medicamentos que están en las guías internacionales, en las americanas me baso más yo, de qué medicamentos se pueden dar para conciliar el sueño. Pero ¿qué pasa? Muchos de ellos llegan a ser los antipsicóticos, entonces la familia, doctor, ¿cómo le dio un antipsicótico a mi papá si él no tiene? No, están indicados a ciertas dosis, como vienen en las guías, y se lo podemos dar. Porque ya los que vienen con muchas benzodiazepinas ya no podemos hacer esas medidas de hay que apagar la luz, no tenga la tele prendida. Claro, las medidas de higiene de sueño ya no van a funcionar. No van a funcionar, entonces tenemos que actuar farmacológicamente y tratarlas de quitar todo eso de una forma paulatina, porque si lo hacemos de forma súbita entramos a síndromes de abstinencia muy graves, sumamente fuertes. Fíjese, doctor, que yo he escuchado que dicen, no hombre, pues yo ya duermo 3-4 horas y es normal, pues ya los viejos ya no dormimos. ¿Qué tan? Es que ese es el problema, que todo lo queremos normalizar. Exacto. Y eso está mal. Lo que hablamos hace rato, o sea, se le olvidan las cosas, es normal. No. Un adulto mayor tiene que dormir bien de 6 a 8 horas por lo menos. ¿Para qué? Para la restitución de todos los neurotransmisores. Pero sí, es clásico, ya está grande, mi mamá dormía 2 horas. Y luego se invierten los ciclos. En el día están durmiendo todo el día y no, pues es que no durmió en la noche, oigan, déjenme dormir porque no... Y empezamos a tener otro problema. Otro problema. Y ahora, el mayor problema que tenemos, que ya tienen acceso a una programación nocturna. Entonces de repente también me platican que se echaron toda la serie completa. Ay, doctor, es que estaba tan mal que ya cuando me di cuenta eran las 4 de la mañana. Y como ya no trabajo, pero todo esto va en detrimento, por supuesto, de su memoria, de su calidad de vida, de otras afectaciones que por supuesto se tienen con estos cambios, ¿verdad, sí, doctor? Porque se levantan tarde, ya no quieren ir a hacer ejercicio, ya no quieren salir a caminar, y están muy cansados. Y sí, llegan los hijos. No comen a sus horas. Se duerman. Ese es el otro problema que entramos. Entonces, en vez de tener sus 3 comidas, llegamos a tener 2. Pero ¿qué es lo que pasa? Como están cansados, lo primero que encuentran al horno microondas. Sí. Incrementamos la mala alimentación. ¿Por qué? Porque es más fácil para un adulto mayor que vive a solo, lo que encuentro carbohidratos, algo al horno de microondas, y están comiendo malísimo.
Claro. Y allí es otro problema. Volvemos a repetir, la red de apoyo es muy importante y ojalá y todos tengan una red de apoyo consciente, amorosa, compasiva, doctor, porque nos necesitan. Doctor, ¿se debe considerar como normal que todos los adultos mayores tengan enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión, falta de movilidad, etcétera, etcétera? No debemos de pensar que sea normal. El problema ya inicia desde el adulto joven. Estaba leyendo apenas hace unos días que ya se está detectando diabetes tipo 2 en jóvenes de 25 años. Entonces, llegar a los 60 pues ya llegan muy complicados. Sí, claro. Y no deberíamos de normalizarlo, porque tengo adultos mayores que se han cuidado bien y llegan y me dicen, nada más vengo a un chequeo. Y no tienen diabetes, no tienen hipertensión. Pero ¿qué pasa? Que ya vienen con sus médicos de varios años, y era lo que hablamos. Que brinquen ese paso al geriatra está bien. Y uno comunicarnos con sus médicos y decirle, mira, ya por su edad cambian ciertas cosas. Pero no debemos de normalizarlo. Es que ese es un problema muy grande, que todo es normal sí. Por edad. Es normal, hombre, ya estamos viejitos. No, y echarle la culpa a la edad, y no es cierto. Entonces ya cuando llegan con nosotros, sí, muchos ya llegan muy enfermos, con enfermedades crónico-degenerativas, pero ahora lo que hablamos, si no se cuidaron desde jóvenes, están empezando a los 25 o 30 años con diabetes, hipertensión, problemas de sueño. ¿Por qué? Por el estilo de vida también que se está llevando actualmente. Y no se diga, la comida. Claro. Problema fuertísimo. Y sabemos que la tríada del bienestar es una alimentación saludable y adecuada para cada edad, el ejercicio y por supuesto el sueño, el dormir. Esa tríada tenemos que tenerla muy presentes todos, doctor, no nada más los adultos mayores. Todos. Doctor, se nos va el tiempo rapidísimo. Denos 5 recomendaciones que los adultos mayores hagan para tener una vejez más plena. Ok. De entrada, el que hagan ejercicio. Es sumamente importante. ¿En qué consiste el ejercicio? Que salgan a caminar sus 20 a 30 minutos de forma constante, porque muchos me dicen, doctor, ¿es qué hago? ¿Qué es? No, es salir a un parquecito donde caminen 20 a 30 minutos. Y no es lo mismo que yo no paro en mi casa todo el día ando aquí. No es el mismo ejercicio que se requiere para nuestro cuerpo. Otro ejercicio muy importante es que hagan pesas. El ejercicio anaeróbico hace años decían, no es muy bueno. Entonces ya se vio que sí. ¿Por qué? Porque necesitamos hablar de evitar la pérdida de masa muscular, lo que hablaban, la sarcopenia. ¿Cómo lo vamos a conseguir con pesas? Digo, tampoco es cargar mucho. No. Es mantener un buen tono muscular y una adecuada fuerza. ¿Por qué? Porque eso también nos va a ayudar en el equilibrio. Eso también nos va a ayudar a mantener un adecuado balance. Entonces es importante que también hagan ejercicio de peso. ¿Qué otra cosa va a ser muy importante? El sueño. Entiendo que tenemos accesibilidad de que en la noche no puede dormir y pone un programa, pues se queda ahí viendo el programa y dan las 4 de la mañana. Que busquen un horario 10, 11 de la noche dormirse y que se estén levantando 7, 8 de la mañana y de ahí hacer ejercicio. La alimentación también es muy importante. Tenemos adultos mayores diabéticos pues, que siguen comiendo todo lo que no deben. Y digo, es riquísimo y todo, pero también restringirlos un poco en ese aspecto y que sigan leyendo. Para mantenerse activa la mente, claro. Y es importante que si tienen a alguien en casa que les pongan las noticias, por ejemplo, y más tarde comentarlas. Oye, papá, ¿cómo viste la noticia en la mañana? ¿Para qué? Para que hagan esos esfuerzos de seguir recordando. Perfecto, doctor. Se nos acaba el tiempo. ¿Nos podría decir en dónde lo pueden consultar quienes lo están escuchando, doctor? Ok, me encuentro en el Hospital Idalí. Ahí es mi consultorio principal. También nos encontramos en el Hospital Moscati Santo Tomás. Para realizar una cita, si gustan, con mucho gusto podemos dar el número telefónico del consultorio. Es 44 22 31 57 27. Ahí mi asistente Kitsia con mucho gusto los va a atender para programarle su cita. Claro que sí. Y las dudas que puedan llegar a tener. ¿Visitas a domicilio, doctor, también? Las hago, pero por lo general debo conocer antes al paciente. Sí, doctor, tiene toda la razón. Pero sí las por hacemos. Muchos aspectos, claro que sí. Pero sí, también tenemos servicio a domicilio, pero también contamos con equipo que podemos apoyar en domicilio a los pacientes que ya no se quieren hospitalizar, por ejemplo. Y tienen también todo. Indicaciones, doctor. Cuando yo ya digo, ya no.
Ya no. Y hay que respetar. Lo hacemos en casa y cuento aparte con un grupo interdisciplinario para todas las especialidades. Excelente, doctor. Entonces, nos da muchísimo gusto saber que profesionales como usted están aquí en Querétaro, doctor. Muchísimas gracias. Eric Soberanes. Pues amigos, se nos acaba el tiempo y lo único que quiero ahorita concluir es, deseo que los abuelos hayan pasado un muy feliz día, que les agradecemos por ser el faro en la vida para sus hijos y nietos. Con el tiempo las personas pueden olvidar muchas cosas. Esperemos que nunca olviden el cuidado amoroso de sus abuelos, quienes son un regalo del pasado para iluminar el presente y guiar el futuro de sus nietos. Por hoy es todo, amigos. Yo soy la doctora Irma Quintanilla González. Gracias a RTQ por este espacio que valora su salud y los esperamos, si Dios nos presta vida, en una semana con otra interesante conferencia, entrevista, conocimiento para todos ustedes. Feliz fin de semana. Gracias, doctor Soberanes. Muchísimas gracias. Excelente fin de semana para todos. Salud Integral, Vida y Familia. Cierra su consultorio por hoy. Los esperamos la próxima semana. Conectando con tu bienestar. Salud Integral, Vida y Familia es un programa del Colegio Médico de Querétaro para todos.